Ya vimos un poco todo lo que interviene. Vamos a ver a partir de estos principios que existen distintos tipos de fuerza que uno puede evaluar, ¿sí? Tenemos la fuerza isométrica máxima, la fuerza dinámica máxima y la fuerza dinámica máxima relativa, la fuerza explosiva o el ratio force develop, que esto puede ser también en condiciones estáticas o dinámicas, ¿sí? La fuerza de resistencia, que vamos a hablar un poquito de este concepto nada más, y el déficit de fuerza y fuerza útil, que es un principio muy interesante para el entrenamiento, quizás no muy útil para la evaluación, es demasiado específico para la evaluación, pero sí que es interesante para entender los principios de entrenamiento de fuerza. La fuerza isométrica máxima, como su nombre indica, es la máxima fuerza que se puede generar en condiciones estáticas, es decir, ante una resistencia que es inamovible, ¿sí? Lo que yo voy a medir acá justamente es la deformación. Como no hay cambio en la posición articular y no hay movimiento, ¿sí? Lo que yo mido es la deformación. Esto puede ser tanto para movimientos multiarticulares, como por ejemplo en este caso una prensa, ¿sí? O extensión de pierna, o movimientos aislados, ¿sí? Lo que siempre vamos a ver, si podemos contar con esta gráfica de fuerza en tiempo, va a ser una curva de estas características, ¿sí? Que se parte del reposo, se empieza a aplicar fuerza hasta que se alcanza el máximo, lo que sería la fuerza isométrica máxima o el pico máximo de fuerza en condición isométrica, y esto se va a mantener constante lo que dure la activación muscular, ¿sí? Va a lograr una meseta, porque ya no va a haber cambio en la posición articular y por lo tanto la fuerza se va a mantener constante. Lo mismo si uno evalúa un movimiento aislado. Por ejemplo, esta es una gráfica de una evaluación de flexores de rodilla acostado. En condición isométrica vemos lo mismo, que parte del reposo, alcanza el pico máximo de fuerza y se mantiene en la meseta a lo largo de lo que dura la evaluación, ¿sí? Después tenemos la fuerza dinámica máxima o fuerza dinámica máxima relativa. La fuerza dinámica máxima, o el pico de fuerza, o el peak force, como se conoce en inglés, es la máxima fuerza alcanzada en un movimiento dinámico a carga máxima, ¿sí? Si la carga no es máxima, no se habla de fuerza dinámica máxima, sino de fuerza dinámica máxima relativa, ¿sí? Pero siempre lo que vamos a buscar analizar es el máximo, el pico de fuerza que se desarrolla a lo largo de un movimiento dinámico, ¿sí? Esto es muy interesante porque la fuerza dinámica máxima nos permite diferenciar carga de fuerza, ¿sí? Y esto es muy interesante. Fíjense, en este gráfico tenemos en rojo la gráfica de fuerza en tiempo, ¿sí? De un press de pecho plano a carga máxima, que para este caso eran 40 kilogramos, ¿sí? Fíjense, si pasamos 40 kilogramos a newton, son 392 newton. La carga era 392 newton, ¿sí? Sin embargo, el pico de fuerza, ¿sí? O la fuerza dinámica máxima que se alcanza acá, es 830 newton, ¿sí? Muy distinto de la carga máxima. Y esto es muy útil conocer este valor, porque dos individuos distintos pueden desplazar la misma carga, pero de manera muy distinta, ¿sí? Uno puede aplicar 700 newton y otro puede aplicar 1000 newton, ¿sí? Y no va a ser lo mismo, los dos individuos tienen una fuerza distinta, ¿sí? Por eso es muy interesante poder medir la fuerza más allá de la carga, ¿sí? Y de hecho, algo también muy interesante es conocer en qué momento se da el pico máximo de fuerza, ¿sí? En qué posición articular se da el pico máximo de fuerza, dónde es que desarrolla la máxima fuerza de este atleta, ¿sí? Fíjense este ejemplo que es todavía más interesante acá, conocer la fuerza dinámica máxima relativa en este caso, ¿sí? Tenemos una gráfica del componente vertical de la fuerza de reacción del piso en función del tiempo, ¿sí? De una sentadilla, ¿sí? Vemos que acá parte del reposo, ¿sí? Que son 560 newton, lo equivalente a 50 kilogramos, a 57 kilogramos, quiere decir que acá este atleta realizó una sentadilla con su peso corporal, probablemente, ¿sí? Acá tenemos la fase excéntrica, ¿sí? El comienzo de la velocidad hacia abajo y el frenado de ese descenso, ¿sí? Acá entonces está en el punto más bajo y esta es la fase concéntrica, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, dentro de la fase concéntrica yo tengo una fase propulsiva y una parte de frenado, ¿sí? Y después termina el reposo de vuelta en la posición parada, ¿sí? En pedestación. El pico máximo de fuerza que desarrolla en el movimiento concéntrico es de 800 newton, ¿sí? Y fíjense qué interesante acá contar con el valor de fuerza y no con el de carga. Porque ¿cuál sería la carga acá? Un individuo que realiza una sentadilla con su propio peso corporal. ¿Cuál es la carga? ¿Cero? Porque no tiene ninguna carga adicional. ¿O cuál es la carga? ¿El peso corporal? 57 kilogramos es la carga. Y
Sí y no, porque qué sé yo, el peso de los pies, de las piernas en realidad no lo está movilizando, ¿sí? Por lo cual acá se entra en un quiz y es muy interesante tener el valor de fuerza, ¿sí? Y voy a citar un ejemplo que yo vi una vez en un hospital que es muy claro para diferenciar o para poner en preponderancia obtener el valor de fuerza, ¿sí? Imagínense un sujeto grande de 60, 62 años con sobrepeso, pongámosle 130 kilos, ¿sí? Que le pedís que haga sentadillas, hace 6 sentadillas y está fusilado, ¿sí? Entonces decís, bueno, le voy a hablar la fuerza máxima, le pongo una carga, 30 kilos, hace una sola repetición, bueno, perfecto, entonces 30 kilos es la carga máxima, ok. Y cuando no tenía carga, 0 kilos, ¿qué es? 0 porcentaje de RM, 0 de carga, y pero si realizó nada más 6 repeticiones. Entonces, ¿cuál es? Ah, no, es el peso corporal más la carga. Y, pero de vuelta, qué sé yo, no está movilizando todo el peso corporal. Entonces, bueno, es un gris para poder tener un criterio mucho más claro y más objetivo. Acá es muy interesante tener el valor de fuerza. Acá sí yo puedo medir, si yo lo pongo en carga máxima, mido cuál es la fuerza dinámica máxima. Y ese es el máximo de fuerza que desarrolla en la sentadilla. Perfecto. Ahora yo sé entonces cuál es el máximo de fuerza. Y si lo pongo sin ninguna carga, con el peso corporal, voy a saber qué porcentaje de su fuerza dinámica máxima está realizando, ¿sí? Y lo voy a saber con exactitud, con claridad. Así que es muy interesante la fuerza dinámica máxima. Después tenemos la fuerza explosiva o la tasa de desarrollo de fuerza o sus siglas en inglés, que es como se conoce en la bibliografía internacional, del Ratio Force Developed, ¿sí? Que básicamente es la producción de fuerza por unidad de tiempo, ¿sí? Me relaciona una cierta variación de fuerza con el cierto tiempo que yo empleé para alcanzar esa fuerza, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los 10 kilogramos de fuerza y el tiempo que yo desarrollé para alcanzar esta fuerza, ¿sí? Básicamente lo que estoy buscando es la pendiente o la recta tangente a estos dos puntos, ¿sí? Hay tantas fuerzas explosivas o tasas de desarrollo de fuerza como valores a mí se me ocurran tomar. Si yo puedo tener la tasa de desarrollo de fuerza hasta que alcancé el pico máximo de fuerza, o la tasa de desarrollo de fuerza hasta que alcancé el 50% de mi pico máximo de fuerza, o la tasa de desarrollo de fuerza del primer segundo o del primer medio segundo, etc. ¿sí? De hecho, existen tantas tasas de desarrollo de fuerza o tantos ratio force develop como instantes de evaluación yo tenga, ¿sí? Porque en realidad lo que yo estoy haciendo es la derivada, ¿sí? Estoy analizando una cierta variación de la fuerza con una cierta variación en el tiempo, ¿sí? Estoy buscando la recta tangente. Yo podría obtener la derivada y buscar la recta tangente a todos los puntos de la curva fuerza-tiempo, ¿sí? Y esto lo puedo hacer tanto en condición isométrica, como es este ejemplo. Si es una evaluación isométrica, vemos la meseta de la evaluación isométrica, o también en condición dinámica, ¿sí? Lo que está claro es que para una cierta evaluación y un cierto sujeto va a haber una máxima, ¿sí? Por ejemplo, en esta curva, en este punto es donde se da la máxima pendiente, ¿sí? Donde la relación entre la fuerza y el tiempo tiene la mayor pendiente. ¿Qué quiere decir? Que la derivada es la mayor o que la recta tangente a este punto tiene la mayor pendiente de toda la curva, ¿sí? Para este caso, pongámosle, sería aproximadamente acá, ¿sí? Siempre va a haber una máxima fuerza explosiva por una cierta evaluación y sujeto, ¿sí? Tanto para la fuerza isométrica como para la condición dinámica, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, este gráfico ya lo habíamos visto, teníamos la fuerza en función del tiempo, ¿sí? Y el desplazamiento. Y fíjense que acá es cuando la curva de fuerza en tiempo tiene la mayor pendiente, por lo tanto acá el desarrollo o la producción de fuerza en unidad de tiempo va a ser mayor, ¿sí? Y fíjense qué interesante, en este caso, que es un movimiento dinámico porque hay cambio en la posición, ¿sí? Que el mayor desarrollo de fuerza se da en condición, o mejor dicho, el mayor desarrollo de fuerza se da antes de que inicie el movimiento, ¿sí? Cuando inicia el movimiento, la pendiente vemos que cae, ¿sí? Este era un movimiento de extensión de pierna. Fíjense en una sentadilla, pasa algo parecido, ¿sí? Cuando tanto la fase excéntrica como la fase concéntrica, cuando inicia el movimiento es cuando se da la mayor tasa de desarrollo de fuerza, ¿sí? Y acá lo vemos de vuelta, este es un squat jump, ¿sí? Graficado en función del tiempo. Acá tenemos la fuerza en verde, ¿sí? La fuerza en función del tiempo del squat jump, ya lo hemos visto, partida del reposo, aplica fuerza al movimiento balístico, después acá no hay fuerza porque es la fase aérea, ¿sí? El centro de masa vemos que va ascendiendo, ¿sí? Hasta que despega y acá sigue ascendiendo y acá empieza a caer, ¿sí? En el salto.
Y si uno realizara la derivada de esta curva, ¿sí? Que es la curva fuerza en tiempo, si uno hace la derivada, ¿sí? De la curva fuerza en tiempo, va a obtener la producción de fuerza en función del tiempo, ¿sí? Lo que era la fuerza explosiva o el rate of force developed, ¿sí? Y fíjense que de vuelta, el pico máximo de fuerza explosiva o de desarrollo de fuerza en función del tiempo se da antes de que inicie el movimiento, ¿sí? Siempre en la gran mayoría de los movimientos dinámicos, el máximo de fuerza explosiva o el máximo desarrollo de fuerza se da justo antes de que inicie el movimiento. Y esto, de vuelta, tiene sentido, ¿sí? Uno, para aplicar fuerza en función del tiempo, ¿sí? Para desarrollar mucha fuerza, necesita una resistencia, ¿sí? Y creo que lo más claro es imaginar este ejemplo. Por ejemplo, cuando se para un auto en la calle y van de a 2 o 3 para tratar de empujar el auto, ¿sí? Para que vuelva a arrancar. Al principio, cuando el auto está estático y uno tiene que vencer la inercia del auto, uno aplica mucha fuerza, ¿sí? Y de hecho es muy explosivo, puede desarrollar mucha fuerza en función del tiempo, ¿sí? Ahora, a medida que el auto se empieza a mover y que empieza a agarrar velocidad, uno ya no puede aplicarle fuerza al auto. Ya está en movimiento, uno lo que hace es acompañar, ¿sí? Porque uno no puede aplicar fuerza sobre un objeto que se está moviendo en la misma dirección, porque no le genera un punto fijo, ¿sí? No le genera una resistencia para aplicar fuerza. Y es lo que sucede acá, tanto en el squat jump como en la extensión de piernas, ¿sí? Sucede algo parecido, cuando yo ya estoy venciendo la resistencia o la carga, que para este caso sería el centro de masa, ya no puedo aplicar más fuerza, ¿sí? O no puedo desarrollar tanta fuerza en función del tiempo. Por eso es que siempre la explosividad se da antes de que inicie el movimiento, ¿sí? Y como venimos diciendo, para desarrollar fuerza necesito una cierta resistencia. Por eso se dice que, como una regla general, para alcanzar la máxima tasa de desarrollo de fuerza o el rate of force developed máximo en ese movimiento, necesito una carga que sea al menos el 30% de mi fuerza isométrica máxima, ¿sí? Si es muy baja la carga, no voy a poder aplicar fuerza, ¿sí? Imaginemos que yo lanzo un avioncito de papel con el mismo gesto que yo hago un lanzamiento de bala, ¿sí? Y acá lo grafiqué para poder ejemplificar un poco esto. El avioncito no tiene carga prácticamente, no me genera una resistencia, ¿sí? En cuanto yo aplico un poquito de fuerza, acá puse 2 newton por poner algo ilustrativo, ¿sí? Ya está, ya se va a empezar a mover el avioncito, ¿sí? Ya vencí la inercia, porque no tiene carga prácticamente, ¿sí? Por lo tanto, por más que yo le quiera aplicar la mayor fuerza posible o la mayor velocidad al avioncito, ¿sí? En cuanto yo aplico un poquito de fuerza al avioncito, ya está. Ya agarró vuelo y yo nunca pude llegar a desarrollar fuerza, ¿sí? Nunca pude aplicar fuerza. Por lo tanto, no puedo desarrollar explosividad, ¿sí? Como acá indica, necesito un cierto porcentaje de mi carga máxima para tener un cierto periodo de tiempo isométrico y poder aplicar fuerza, ¿sí? En el caso de la bala, que llegan a pesar hasta 10 kilogramos, acá sí voy a tener que aplicar bastante fuerza durante un tiempo para vencer la inercia de la bala y poder empezar a moverla e imprimirle velocidad, ¿sí? Por lo tanto, acá sí voy a tener un impulso isométrico, ¿sí? Que me va a permitir esto, tener mucha explosividad, ¿sí? Hasta que después inicia el movimiento y cae la fuerza que yo puedo aplicar, ¿sí? Por lo tanto, un error muy frecuente a veces en deporte es pretender entrenar la explosividad con baja carga, ¿sí? Para hacerlo muy rápido. Cuando uno lo hace muy rápido, entrena la velocidad, pero no necesariamente la explosividad o la potencia, ¿sí? Porque esto también se toma a veces como sinónimo de potencia isométrica, ¿sí? Porque uno, para ser explosivo, es decir, para poder desarrollar mucha fuerza en función del tiempo, necesita una cierta resistencia, necesita un punto fijo para poder aplicar fuerza, ¿sí? Esto es muy interesante para el rendimiento deportivo. En la gran mayoría de los deportes, el objetivo es ser lo más explosivo posible, ¿sí? Poder aplicar la mayor fuerza posible en un bajo tiempo, ¿sí? En la gran mayoría de los deportes, de lanzamiento, de contacto, los cambios de dirección, siempre el objetivo es aplicar fuerza de manera veloz, ¿sí? No es muy útil, en la gran mayoría de los deportes, tener mucha fuerza, pero necesitar mucho tiempo para alcanzar esa fuerza, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, un lanzamiento, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, un lanzamiento de jabalina, que es bastante claro. Por ejemplo, un fisicoculturista quizás tiene muchísima fuerza, ¿sí? Pero no es explosivo, es decir, necesita un cierto tiempo para desarrollar su máxima fuerza, porque siempre entrena de esa manera, con movimientos lentos, ¿sí?
Por lo tanto, no va a ser capaz de aplicar toda su fuerza en el corto tiempo que dura el lanzamiento de jabalina. Por lo tanto, ahí no me sirve que tenga mucha fuerza si demora demasiado en alcanzar esa fuerza, ¿sí? El lanzador, por ejemplo, en la jabalina, lo que va a buscar es, por un lado, tratar de prolongar el tiempo que tiene para aplicar fuerza, por eso hace un movimiento súper amplio, ¿sí? Arranca con el hombro completamente extendido, rotado hacia afuera, va a tener un movimiento súper amplio, ¿sí? Y tener más tiempo para aplicar fuerza, y después va a tener que ser explosivo. En esas milésimas de segundo que dura el lanzamiento tiene que ser capaz de aplicar la mayor fuerza que pueda, ¿sí? Por eso es muy interesante evaluar la fuerza explosiva o el rate of force developed en el deporte, ¿sí? Y esto del 30% es como una regla genérica, en realidad va a variar de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Lo que habíamos visto antes, por ejemplo. Esto va muy en relación a la potencia. En el ejemplo anterior, en el artículo que citaba Adam Mickens, habíamos visto que, por ejemplo, para entrenar potencia en el squat jump necesitaba baja carga, pero para la sentadilla necesitaba más carga y aún más carga para el power clean, ¿sí? Esto también cambia el miembro superior, por ejemplo, la máxima potencia se va a dar con el 30 al 50% de la carga máxima en el ejercicio de press plano de pecho. En fin, va a variar de acuerdo al ejercicio que yo esté evaluando, ¿sí? Lo que está claro es que yo sí o sí, en la gran mayoría de los gestos, necesito un porcentaje de carga máxima para ser explosivo. Bien, después tenemos el concepto de fuerza-resistencia, ¿sí? Que lo incluí en realidad porque siempre en algún libro de entrenamiento aparece el concepto de fuerza-resistencia y está bueno ver lo que es, ¿sí? Hay distintas definiciones, pero siempre hablan en torno a lo mismo, ¿no? De la capacidad del sistema neuromuscular de producir fuerza o de mantener la calidad de la fuerza durante un tiempo prolongado o a pesar de la fatiga, ¿sí? Entonces siempre habla de fuerza prolongada en el tiempo, ¿sí? O de capacidad o la capacidad de mantener esa actividad a lo largo del tiempo, ¿sí? Indudablemente, para hacer un uso de la fuerza muscular prolongada, la carga debe ser baja, ¿sí? Si no la fatiga es inmediata, entonces es difícil mantener el tiempo. En base a la intensidad de la carga se habla siempre de fuerza de resistencia de alta intensidad, cuando la carga es entre el 75 y el 65%, y menor al 65% ya se habla de fuerza de resistencia de baja intensidad, ¿sí? Y también en líneas generales se dice que mayor a 10 o 20 repeticiones ya no se habla tanto del concepto de fuerza, sino de fuerza-resistencia, ¿sí? Lo interesante es que son dos fenómenos distintos, ¿sí? Neurológicamente y también tisularmente en el músculo son dos fenómenos completamente distintos. El reclutamiento de unidades de fuerza, el reclutamiento de fibras musculares a la hora de desarrollar fuerza máxima o a alta intensidades es muy distinto del reclutamiento de fibras musculares de la fuerza de resistencia. Lo mismo el tipo de fibra muscular que va a verse involucrada, ¿sí? Son dos fenómenos distintos y dependen de la carga a la que se somete la fuerza muscular, ¿sí? La carga que uno tiene que vencer, ¿sí? En base a eso va a ser el reclutamiento, el tipo de fuerza que se desarrolla, si es una fuerza alta o una fuerza de resistencia, y en base a eso va a permitir prolongar el tiempo, ¿sí? Y lo interesante también es esto, tener en cuenta el número de repeticiones o la carga, ¿sí? No solo para el entrenamiento, sino también para la evaluación. Cuando a alguien le indican realizar un ejercicio con, no sé, 70-75% de la carga máxima, 15 repeticiones, bueno, no es que sea un mal ejercicio, siempre va a ser en base al objetivo que se persigue. Lo que sí está claro es que no se va a perseguir ahí aumento de la fuerza, ¿sí? Porque se está entrenando la fuerza de resistencia. Lo que voy a entrenar ahí es la capacidad de mantener las repeticiones con esa carga, ¿sí? O de mantener la performance muscular a esa carga o a pesar de esa fatiga, ¿sí? Lo mismo para la evaluación, ahora lo vamos a ver, pero cuando se utiliza el número de repeticiones para evaluar la carga máxima, y esto también lo he visto en algunos lugares, que están contando el número de repeticiones que hace y van contando 11, 12, 13, 14, una más, 15. Bueno, no están evaluando la fuerza máxima, ¿sí? Si es una carga con la que el atleta o el paciente logra hacer tantas repeticiones, evidentemente es una carga que no representa o no está cerca de la carga máxima, ¿sí? Por lo tanto, es un fenómeno neuromuscular distinto y no estoy evaluando la fuerza, sino que estoy evaluando fuerza-resistencia, ¿sí? Y después, en relación a la fuerza útil y déficit de fuerza, habíamos dicho que este era un concepto útil no tanto para la evaluación de la fuerza muscular, sí para entender algunos principios de entrenamiento, ¿sí? Fuerza útil
con este término se hace referencia a la fuerza específica del gesto deportivo que el atleta practica, ¿sí? Es decir, la fuerza que se desarrolla en ese gesto, en esos rangos articulares, a esa velocidad, en el tiempo que dura ese gesto, ¿sí? Y va a ser específico de cada gesto. Puede ser el gesto de patear una pelota, en el caso del fútbol, o de, no sé, el saque de tenis, o de correr, ¿sí? Como es mi caso. Y va a ser la fuerza que se desarrolla exactamente en el gesto específico. En el caso de correr va a ser la fuerza que se aplica contra el suelo durante la fase de respuesta a la carga, de propulsión, ¿sí? En la técnica de correr, ¿sí? Corriendo a esa velocidad determinada en los rangos articulares con el que corre ese individuo, etc. El déficit de fuerza me habla de la diferencia de fuerza que hay entre la fuerza dinámica máxima y la fuerza dinámica máxima relativa, es decir, con cargas menores, ¿sí? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el pico máximo de fuerza que se logra en un movimiento dinámico con la carga máxima y el pico máximo de fuerza que se logra con cargas menores, ¿sí? Ya vimos que a mayor carga desarrolla más fuerza, ¿sí? Pero cuanto menor es esta diferencia, me habla de un atleta que tiene mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza máxima que tiene, ese alto valor de fuerza, es capaz de aplicarlo también ante cargas menores, ¿sí? Por ejemplo, ante la fuerza útil, ¿sí? Es decir, un atleta que sea muy fuerte, pero además es capaz de esa fuerza que tiene aplicarla en cargas menores, por ejemplo, en la fuerza útil, es mucho más útil que quizás un atleta que tiene muchísima fuerza, pero no es capaz de esa fuerza utilizarla ante cargas menores, ¿sí? Por eso esto va muy de la mano con el rendimiento deportivo, ¿sí? Porque me habla de la capacidad de imprimir velocidad a cargas menores, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito dos gráficos y nos van a terminar de cerrar este concepto, ¿sí? Acá tenemos de vuelta un gráfico de fuerza-velocidad o de carga-velocidad, ¿sí? Y tenemos dos líneas o dos curvas, ¿sí? De un mismo individuo en dos situaciones distintas. En azul es la primera evaluación y en rojo es la segunda evaluación después de que este atleta se sometió a un programa de entrenamiento de altas cargas, ¿sí? Y lo que vemos es que a altas cargas, ahora 95, 100% de la carga máxima, en el tiempo 2, ¿sí? O sea, la curva roja, le logra imprimir más velocidad a esa carga. Quiere decir que puede imprimirle más velocidad a cargas altas, tiene mayor fuerza máxima, ¿sí? Que es lo que me dice acá el gráfico. Aumentó su RM en un casi 8%, ¿sí? Sin embargo, cuando nos vamos a cargas menores, vemos que ahora le imprime menos velocidad, ¿sí? Si bien tiene más fuerza ahora, tiene mayor fuerza máxima, no es capaz de valerse de esta fuerza para aplicarla en cargas más bajas, ¿sí? Lo que debería hacer este atleta ahora es entrenar a cargas más bajas, ¿sí? Justamente esto, desplazar la curva desde el punto negro a la curva gris punteada, ¿sí? Que fíjense que es antes y después del entrenamiento explosivo, ¿sí? Lo que yo quiero buscar es ahora a cargas más bajas, ¿sí? Poder imprimirle más velocidad, achicar ese déficit de fuerza o esta diferencia, ¿sí? Porque la carga útil seguramente o la carga específica del deporte no va a ser al 100% de mi RM, salvo que haga halterofilia. En la gran mayoría de los gestos deportivos uno no está venciendo siempre cargas altas, generalmente son bajas cargas, ¿sí? Lo que sí es interesante es que uno a lo largo de un proceso de entrenamiento va a buscar estos dos fenómenos. Primero va a buscar desplazar esta curva lo más a la derecha que pueda, ¿sí? Esto, primero ganar fuerza máxima, tengo que ganar fuerza, tengo que entrenar la fuerza. Una vez que tengo más fuerza, voy a entrenar fuerza explosiva, voy a tratar de volcar esa fuerza que yo gané ante cargas más bajas. Ahora que tengo más fuerza, voy a ser más explosivo, voy a poder aplicar esta fuerza de manera más rápida y con cargas más bajas, ¿sí? Por lo tanto, primero desarrollo fuerza y después la aplico a la fuerza útil, reduzco el déficit de fuerza y lo aplico al movimiento que a mí me interesa, ¿sí? Voy a buscar lograr más velocidad con cargas más bajas y cargas más parecidas a la carga útil, ¿sí? Esto sería la preparación general, ¿sí? En el deporte o la preparación física general, y esto sería el periodo de entrenamiento específico. ¿Bien? Entonces, de vuelta, no es algo que es súper interesante a la hora de la evaluación de la fuerza muscular, no es algo que está fácil evaluar, esto de fuerza útil, ¿sí? Pero es interesante para entender un poco los principios y el orden del entrenamiento de fuerza, ¿sí?